que nosotros estemos modelando, que hayamos modelado, ¿cierto? Y a la salida de ese proceso vamos a tener que un sensor, que es el que va a cerrar mi lazo de control. Esta es la imagen que ustedes tienen que tener clara para el desarrollo del proyecto de control inteligente. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden ver dentro de esta imagen, nosotros estamos hablando de 4 elementos que podemos encontrar en los diferentes sistemas de control. Un sistema neumático, hidráulico, eléctrico o electrónico digital, que son directamente en los actuadores, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes va a trabajar con procesos diferentes, ¿cierto? Algunos va a ser motores, pues es un ¿qué? Un proceso eléctrico. Alguien va a trabajar con válvulas para los tanques, pues vamos a tener hidráulico, ¿sí o no? No sé, pues puede ser que haya alguna sorpresa, ¿no? Y alguien vaya a trabajar con neumático, pero si va a trabajar con neumático hay que tener bastante cuidado por la parte del actuador, ¿listo? Entonces, recordemos que en nuestro caso, todo el control, todo el desarrollo del controlador, de ese bloquecito del controlador, debe ser automático, ¿listo? Por favor, no podemos tener intervención humana dentro del proyecto. Únicamente vamos a tener intervención humana donde vamos a colocar o a seleccionar el set point. De resto, el proceso tiene que actuar solito. Si no es de que no, espere, profe, voy a echarle aquí un momentico que se pegó. No, o sea, no se puede pegar. ¿Listo? O no, espere, que es que aquí se trabó el sensor. O sea, esas cositas hay que ir ajustándolas a medida que va avanzando el proyecto. ¿Listo? Pero para las entregas, el controlador tiene que ser automático. ¿En dónde? En un dispositivo. ¿En cuál? Si lo van a hacer en Raspberry, si lo van a hacer en Arduino, si lo van a hacer en DSP. En el primer corte, en un DSP lo pueden hacer. No hay ningún problema, vuelvo y repito, porque no vamos a utilizar Toolbox de MATLAB, ¿sí? De hecho, si van y colocan en YouTube cómo programar un controlador clásico en un DSP, les sale hasta el código. ¿Qué tienen que hacerlo? Adaptarlo. Eso sí no hay ningún problema. ¿Listo? Les voy a compartir el día de hoy 2 ejemplos de cómo hacer las pruebas de control. ¿Listo? Para que la puedan ver. Una en un motor de DC, tal cual, haciendo todo lo que vamos a hacer. Primero, regulando, luego cambiando el set point, luego metiéndole la perturbación, y se van a dar cuenta cómo hacemos nosotros la prueba del sistema. ¿Listo? Y voy a compartir también, tengo un código en MATLAB para que lo vayan viendo, de pronto lo puedan adaptar para programar directamente lo que es el control clásico. ¿Listo? Y tercero, como les digo, si buscan en YouTube cómo implementar un controlador en DSP, les aparece. Ahí está hasta el código. ¿Qué tienen que hacerlo? Adaptarlo directamente al proceso que ustedes seleccionan. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Miremos esta imagen. Esta imagen nos muestra lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a partir de una planta que es totalmente manual, ¿sí? Que se puede controlar manualmente. Y lo que vamos a hacer es volverla automática, ¿cierto? Entonces, tenemos ese ejemplo claro de el control de temperatura de un intercambiador de calor. ¿Quién es el que se encarga de calentar el agua? La resistencia, ¿cierto? Pero tenemos un operario, ¿cierto? Que el operario es el que se encarga de abrir esa válvula. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos una válvula manual, ¿cierto? Ojo, ¿cuál es la diferencia entre una válvula manual y una válvula de control? Instrumentación. Aquí la que están viendo ahí, siempre que ustedes vean este símbolo, así, es manual. Quiere decir que siempre una persona la va a tener que operar, ¿cierto? Y si es una válvula que tiene un controlador, es como un casquito como el de Mario Bros, ¿cierto? ¿Listo? ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que muchas veces en los diagramas no vemos si la válvula es cerrada o la válvula es abierta, ¿cierto? Si es así, ¿cómo es? No, si es así es abierta. Si es cerrada, tiene un punto en la mitad. ¿Sí o no? O sea, son detallitos que debemos tener en cuenta. Entonces, ese ejemplo que estamos viendo ahí, tenemos un proceso claramente donde tenemos la intervención de una persona. Y la persona hace 2 funciones. La primera es que
ver la temperatura del termómetro y la segunda, abrir la válvula. O sea, a medida que él va viendo que la temperatura va subiendo, pues va acomodando la válvula, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, no ve de frente el medidor, sino lo ve de lado? ¿Es la misma medición? No. No. ¿Cómo se llama ese error? Un error sistemático. Esa pregunta es del examen. ¿Cómo se llama ese error? Si ustedes están viendo, no sé, no tengo por aquí a la vista un... A ver, ¿dónde hay un dispositivo analógico? Error accidental. Allá, en la caldera. ¿Sí ven? Es prácticamente el mismo proceso que estamos viendo. ¿Ven el medidor de temperatura? Que es manual, donde tiene un galvanómetro. Si usted lo ve de frente, yo lo veo de lado y la otra persona lo ve de lado, el valor va a ser diferente para los tres. ¿Sí? Eso lo ven en física. ¿Sí? Eso lo ven en física y tiene un nombre. Ese error se llama error de paralelidad. ¿Sí? Error de paralelidad. Quiere decir que el galvanómetro se ve diferente desde distintas perspectivas. Entonces, pensemos, el operario tiene 8 horas de trabajo, ve de lado, primero lo ve de frente, ¿cierto? Y a medida que va viendo cómo va abriendo, pues va abriendo la válvula. Imagínense, ya las 7 horas de trabajo, pues ya el operario no va a ver igual, ¿no? Y más si es un espacio abierto y empieza a llover o hay cansancio del sol, tantos factores que pueden afectar. Entonces, claramente este proceso, pues no vamos a tener la misma apertura de la válvula todo el tiempo. ¿Qué se hace? Entonces vamos a reemplazar el operario para que no lo haga manual, sino que lo haga automático. ¿Y qué hacemos? Mire, diseñaremos un controlador y le colocamos un transmisor, ¿cierto? Un transmisor que se encargue todo el tiempo de estar midiendo directamente el control, en ese caso, de nivel, ¿cierto? Mire, la persona está midiendo el nivel, lo reemplazamos y vamos a tener un dispositivo que se encargue de abrir y cerrar la válvula dependiendo la cantidad de nivel que nosotros estemos manejando. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Reemplazar ese control manual por un control automático. Entonces, fíjense las partes del controlador, que son las que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿sí? Vamos a tener siempre una referencia. Esa referencia hay que tenerla en claro, ¿listo? Que es mi valor de set point. Dentro de ahí vamos a tener el controlador, el accionador, el proceso y los sensores, que es la misma señal que habíamos visto hace un momento. ¿Sí? El mismo sistema de control que habíamos visto hace un momento. ¿Dónde está lo interesante? Fíjense que el controlador actúa directamente sobre el accionador o el actuador. ¿Sí o no? Míralo acá. El controlador actúa directamente sobre el actuador. Me adelanto un poquito a la siguiente diapositiva. ¿Cuántos actuadores existen? ¿En instrumentación ya lo vieron? ¿No? ¿O lo están viendo? ¿No? Mencionó cuatro, ¿no? Bueno, ¿cómo? Había mencionado cuatro. 4. Mírenlos acá. Me adelanto y no me retrocedo. Pero un segundito. Acá. Existen 4 tipos de actuadores. ¿Sí? ¿Cuáles son? No se los pueden olvidar. Motores, cilindros. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Sí. Actuadores, motores, cilindros y bombas. ¿Listo? Son los 4 tipos de actuadores que podemos encontrar en el desarrollo de la ingeniería. Entonces, fíjense que ahí vamos haciendo clic con lo que yo les voy diciendo. Entonces, ¿el controlador a dónde va a actuar? El controlador va a actuar directamente en el actuador, ¿sí? Dependiendo del tipo de nivel, dependiendo del tipo de planta que nosotros tengamos, ¿cierto? Si es una banda transportadora, el controlador va a actuar sobre el motor para calcular la velocidad, ¿cierto? Si vamos a tener tanques, pues vamos a actuar directamente sobre la válvula, que es la que se va a encargar de abrir y cerrar el flujo de agua, ¿sí o no? Entonces, podemos ver que tenemos los 4 actuadores. Ya ahorita vamos a entrar a detalle porque la pregunta viene ahí, ¿no? Profe,
cuál actuador es mejor, cuál actuador es peor. ¿Sí? Hay que tener en cuenta estos 5 parámetros de diseño y sobre todo de compra, porque dependiendo de esos parámetros va a verse reflejado el costo del dispositivo. ¿Listo? Entonces, me retrocedo aquí un momentico para analizar este sistema de control nuevamente. Entonces, fíjense, tenemos el controlador que vamos a diseñar, actúa directamente sobre el accionador o sobre el mismo actuador, y ahí viene la pregunta, ¿dónde metemos la perturbación? ¿No? Miren. ¿Qué les dije? La perturbación va entre el controlador y el proceso, ¿sí o no? Se los había dicho en la clase anterior. El proceso va a estar quieto. El proceso va a estar quieto porque el proceso es que la función de transferencia que yo voy a definir para mi sistema, ¿sí o no? Esa va a estar quieta, sea en Laplace o sea en Z. Ahí no hay vuelta de hoja. Y a la salida del proceso, claramente, ¿quién es el que va a estar todo el tiempo comparándome la señal? El sensor. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Cuando ustedes tengan su sistema de control y estén programando el código, recuerden que nosotros vamos a definir aquí ¿quién? Vamos a definir aquí un error. ¿Sí lo ven? Y ese es el que va a marcar la pauta para todo el diseño del controlador. Prestemos atención aquí para que puedan hacer el código. Ustedes deben inicializar una variable en 0 que se llama setPoint. ¿Sí o no? Y la van a completar con el valor de entrada que ustedes definen, ya sea por teclado matricial o directamente por el Arduino o por el IDE, no, bueno, ya eso ustedes lo definen. Luego deben definir otra variable, ¿cierto? Que es salida del sensor. La inicializan en 0 para que él empiece a generar un conteo. ¿Sí o no? ¿Sí estamos o no? Son dos variables, una la de entrada y otra la de salida. Con esas dos podemos definir que quién. Que el error es igual a quién. A SP menos la señal de salida del sensor. ¿Sí o no? Esta señal, mi recomendación, tienen que estar, no, si la quieren graficar, grafíquenla, si la quieren monitorear, monitoreenla, pero deben estar imprimiéndola todo el tiempo. ¿Listo? Para que puedan ver cuánto es la diferencia del control con respecto, perdón, de la salida con respecto a la entrada. Y con eso puedan empezar a hacer el ajuste manual a las constantes del controlador. ¿Listo? ¿Sí estamos? Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Luego de eso, luego de que ya tenga la señal del sensor, debo definir las constantes. Aquí, si van a hacer un KP y un KD, pues definen los valores. Vamos a tener inicialmente un punto de referencia. ¿Cuál es? Los valores que simulamos. ¿Sí o no? Que claramente no le digo no les va a funcionar, pero ya tienen un punto de partida para empezar a ajustarlos. ¿Sí me entienden? Entonces, no sé, vamos a suponer que KP me da 18 y KD me da 1.5 en simulación. Entonces lo llevamos al proceso, lo ponemos a correr en tiempo real y vemos que el sistema no va a funcionar. Pero entonces usted empieza a ajustar. Ah, bueno, voy viendo el error es muy grande, entonces vamos a aumentarle a KP y vamos viendo cómo el error disminuye. Ah, por ahí como que es. ¿Sí me vamos a entender? Y ahí hay que empezar a hacer un ajuste fino que no hay fórmula matemática para el desarrollo y selección de este. El único punto de partida que tenemos son las constantes en simulación. ¿Listo? Claramente con KP y con KD, si vamos a implementar este controlador, ¿qué sería un qué? Un PD, ¿sí o no? Recordemos que ¿qué? Que el controlador sería igual a ¿quién? A KP por el error, ¿sí o no? Más KD por la derivada del error respecto al tiempo, ¿sí o no? Y eso sería lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Por favor, ¿qué les voy a ver cuando ustedes me presenten el código? ¿Sí? Claramente yo necesito ver en el código la señal de error. ¿Sí? Necesito ver las dos constantes, o tres, o bueno, con el proporcional solo no le va a funcionar. De una vez le digo.
¿sí? O sea, proporcional solito no va a funcionar. ¿Por qué? Porque una de las características del controlador proporcional es que tiene error en estado estable, ¿sí o no? Quiere decir que nunca va a llegar al valor del cepol. Siempre va a tener una pequeña diferencia, ¿sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces, claramente van a tener que implementar un PDE o un PI, o bueno, pues ya en caso extremo, si van a hacer un PID, adelante, no hay problema. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esas variables son bien importantes para el código que ustedes van a desarrollar en el lenguaje que ustedes seleccionen. No hay ningún problema. ¿Listo? Como les digo, para el primer corte no hay problema porque no vamos a utilizar toolbox de MATLAB. Entonces, perfectamente lo pueden hacer en un DSP. ¿Listo? En un PIC, o en un microcontrolador, o en un Arduino, lo que se les facilite. Para el primer corte sí pueden utilizar el motor Brundles porque sé que al lado le van a colocar un puente H, ¿sí o no? Que es el que le impulsa la corriente y le permite andar. Pero el problema es para el segundo corte, porque en el segundo corte no van a poder utilizar ese motor si utilizan la toolbox de MATLAB. Entonces tendrían que programar directamente el controlador en el dispositivo, que es un poco más complejo, ¿sí? Entonces, por eso les digo. Pero si se le facilita, no hay problema. Digamos, por salvar el primer corte y entregarlo en un dispositivo aparte, por mí no hay problema, ¿vale? Y ya luego lo ajustan al segundo. Eso fue lo que hizo el semestre pasado en Viloria. ¿Sí conocen a Juan Viloria? Sí, ¿no? Bueno, él tenía un motor Brundles, que era una especie de helicóptero, ¿cierto? Y lo ponía a andar, y en el primer corte, pues bien. Sí, porque le hizo un dispositivo y el controlador, súper bien. Pero luego lo va a conectar con MATLAB para el control difuso y ahí ya no ahí tocó cambiar el motor. ¿Listo? Y te lo cambiar la planta también. Sí, claro, porque la primera transferencia es diferente. Sí, señor. Claro, es doble trabajo, pero entonces seguro es un corte. O sea, ahí sí ya. Es lo que yo le digo. O sea, yo por eso le digo desde el principio que si lo quieren hacer de una vez con el sistema de MATLAB para que lo conecten, pues adelante, porque van a ahorrar trabajo. Pero si no, pues yo prefiero soltar el corte y luego en el segundo miro a ver cómo lo vuelvo a acomodar. No hay problema. ¿Listo? Por mí no hay inconveniente. Va, entonces fíjense, vamos a ver cada uno de estos cuadritos para poder definirlos. Entonces vamos a ver lo primero, que es los sensores. Aquí repaso un poquito lo que es instrumentación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Los sensores, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el sensor? Va a medir la variable a controlar, ¿sí o no? Lo definíamos la clase pasada. ¿Cuáles son las variables controladas del proceso? Variables controladas del proceso, ¿cuáles son? Movimiento. Temperatura. Según el sensor. ¿Cómo? Según el sensor. Según el tipo de sensor, ¿cierto? Siempre en un proceso vamos a saber que las variables controladas están dadas por el tipo de sensor, ¿sí? Eso no hay vuelta de hoja. Y las variables manipuladas dependen directamente de la variable controlada, ¿sí o no? Entonces, este tipo de sensores es el que se va a encargar de medir que la señal de salida. Claramente, si yo inserto una perturbación, la salida va a empezar a fluctuar y el sensor va a ser capaz de capturar esa señal. Y normalmente estos sensores se basan en un fenómeno físico cuya magnitud está relacionada con el tipo de variable. Entonces ahí ustedes pueden ver algunos tipos de sensores más utilizados, que es temperatura, caudal, fuerza, posición, y los tipos de sensores más utilizados, ¿no? Termopares, termocuplas, LM35, el de caudal, el de fuerza, el de posición, que son los encoders. Si no son los encoders, el sensor el ultrasónico, que es el que casi ustedes en su mayoría utilizan, ¿cierto? Dependiendo del tipo de sensor, ¿cierto? Dependiendo del tipo de sensor y cómo sea la señal del sensor, ustedes van a tener que utilizar un transductor, ¿sí?
es lo que yo les digo, ese transductor es el acondicionamiento de la señal, ¿sí? Porque normalmente si ustedes van a llevar esa señal del sensor a un microcontrolador o a un dispositivo, la señal del sensor es muy pequeña. Y si llevan esa señal a este dispositivo, el dispositivo la va a entender como si fuera ruido, ¿sí? Entonces necesitan un transductor, ¿para qué? Para convertir esa señal, no sé, de milivoltios al orden de voltios, al orden de 0 a 5, no sé, dependiendo del dispositivo que tengan, y a partir de ahí hacen una regla de dirección, ¿sí? Ese transductor es bien importante que ustedes lo manejen, porque a partir de ahí ustedes pueden sacar la relación del sensor. Entonces, normalmente el dispositivo, esa función que ustedes van a sacar, deben acomodarla de 0 a 5 voltios. Si la van a hacer utilizando un DSP. El DSP, como ustedes ya ven en los microcontroladores, ¿cierto? El máximo voltaje que soporta son 5 voltios. ¿Sí o no? Entonces ustedes deben hacer la regla de 3. Dice, bueno, si yo sé que mi sensor de temperatura trabaja de 12 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, hasta 35 grados centígrados, entonces yo puedo hacer la regla de 3. Digo que para 12 grados centígrados le voy a dar 0 voltios y al máximo, que son 35 grados, le doy 5 voltios. Y con eso empiezo a hacer mi relación. ¿Listo? En el caso de que sea de temperatura. En el caso de nivel, ¿cuánto va a ser? Pues va a depender del tamaño del tanque, ¿sí o no? Si el tanque es de 0 a 15 mililitros, no sé si se pone en un tanque pequeño como se están viendo ahí, pues esto va a ser que 0 voltios y esto va a ser 5 voltios, para que el sensor, claramente acá usted va a tener ultrasónico con los dos ojitos, ¿sí o no? Y él va a estar sensando el líquido. ¿En qué te va a entregar ese sensor? ¿En qué te lo va a entregar? En voltios, ¿sí o no? Pero ustedes el set point deseado se lo van a dar en qué? En mililitros, entonces van a tener que hacer esa conversión. Uno, disculpa, ¿viene que se me tiene papel higiénico? ¿O manitos? ¿Sí? ¿Alguien tiene? Sí, bien, gracias. Gracias. ¿Sí estamos? ¿Me hago entender? En esa parte del transductor. Créame que esa parte del proceso es bien importante. Porque aquí fue donde fallaron mucho el semestre pasado. En hacer esta conversión. Al momento de hacer esa conversión. Y es bien importante, ¿para qué? Para que cuando llegue al controlador, pues el controlador entienda el mismo lenguaje. ¿Sí me van a entender? Hay que ir acoplando todo el sistema completo para que funcione de manera automática. Entonces, tenemos los sensores. Por favor, vayan revisando el tipo de sensor que van a utilizar desde temprano, porque esos sensores, el sistema de acondicionamiento a veces da dolores de cabeza, ¿sí? Y hay que ir revisando cómo es la señal de salida. No les estoy pidiendo, que en teoría debería hacerlo, pero eso ya es otra materia, solo van en instrumentación, deberían hacer la caracterización del sensor. Pero eso es instrumentación. Eso lo ven en instrumentación. ¿A quién les da? Con el profe Andrés, creo que es. Andrés Vargas, creo que le da instrumentación, si no estoy mal. Si mi mente no me falla. Pero eso ya es allá. Acá es el sistema completo. Pero en teoría deberían hacer la caracterización completa para ver cómo es el comportamiento del sensor a medida que va recibiendo señales de voltaje. ¿Listo? Luego viene el controlador, que es lo que yo les digo. Miren, este que están viendo acá es un controlador industrial, ¿sí? Que de hecho, yo sé que aquí hay uno. Lo recogieron todo. Creo que está acá. Yo qué día lo trabajé. No sé dónde lo pusieron. Bueno, ese controlador que ustedes están viendo ahí es
Es un controlador industrial donde se coloca de manera automática el autotuning y él gestiona las constantes para que de manera automática se programen las variables en el proceso. ¿Listo? Es este que están viendo acá. El segundo que están viendo acá es un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo como un sistema embebido, X, el que ustedes deciden. Y además también tenemos los controladores lógicos programables, que son los tipos de control no PLCs. PIC es diferente. PLC es controlador lógico programable, que esos sí son estos grandotes que ustedes están viendo acá, que están viendo acá, pequeños. Este y este. ¿Sí? Esos son iguales al tercero que están viendo acá. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas de programar el controlador. Para nuestros procesos, que son procesos a pequeña escala, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a programar? En el segundo. ¿Listo? Acá. En el DSP, o en una Raspberry, o en un Arduino. ¿Sí? En el que ustedes deseen. ¿Cómo se hace normalmente? La experiencia y ya lo que se ha hecho a lo largo de los años. Primer corte, como no requieren conexión con MATLAB, lo hacen en un DSP, en una Raspberry, es lo más utilizado. ¿Listo? Segundo y tercer corte, como van a conectar con MATLAB, lo más fácil es hacerlo con Arduino. ¿Sí? Si quieren un consejo. ¿Por qué con Arduino? Porque aquí todas las señales de salida la conectan con los servos en Simulink y en tiempo real corre bastante bien. ¿Listo? Y para la entrada del valor deseado también se puede hacer directamente por ahí. ¿Sí? De hecho, que día les subí la presentación, ¿sí les llegó el mensajito en el Teams? Y ahí mismo les cargué los dos ejemplos para la implementación en Simulink. ¿Sí lo vieron? Sí, si no lo han visto, ya está en Teams. Todos los viernes, terminada la semana de clase, yo les comparto el material. ¿Listo? Eso sí, ténganlo por seguro. Y ahí lo pueden descargar. Ya tenemos entonces el sensor, el controlador, vamos a ver quién, el actuador, ¿no? Entonces, el actuador son los que, ¿qué? Son los que se encargan de hacer el movimiento y cambiar, ahí dice, cambiar el valor de la variable controlada. ¿Qué quiere decir? Cambiar el valor. Si el motor está abierto, si el motor está arrancando, ¿cierto? Y yo quiero que el sistema pare, pues mando la señal para que el actuador cambie ese sentido, ¿cierto? Si se está moviendo, pare. Si la válvula está abierta, que cierre, ¿cierto? Si la motobomba está cerrada, que abra para que haya flujo de agua, ¿sí o no? Entonces, si se dan cuenta, el actuador es el que se encarga de modificar ese valor de la variable. La selección del actuador está dada por estos factores. El primero, que es la potencia. Normalmente esa potencia en los actuadores se expresa en caballos de fuerza. ¿Listo? A nivel industrial, en caballos de fuerza. ¿Sí? Peso y volumen, bien importante. Cuando son motores, cuando son estos actuadores a nivel industrial, el volumen a veces son muy grandes. No sé si han visto motores, pero hay motores que son casi la mitad de este salón. ¿Sí? Entonces imagínense, claramente a mayor volumen, pues mayor es el costo, ¿cierto? A veces podemos hacer, en su mayoría podemos desarrollar actividades en las cuales el sistema realice la función con un sistema más económico y nosotros le invertimos a un sistema bien costoso teniendo exactamente la misma precisión. ¿Sí? Entonces hay que revisar eso, porque claramente si usted quiere alta potencia, peso bajito, precisión alta, el costo, todo eso va aumentando. Y fíjense la última, relación costo-beneficio. Entonces ahí hay que entrar a analizar todos estos factores. La velocidad se la dejo tentativa porque normalmente en los procesos industriales la velocidad no es que sea muy elevada. ¿Listo? Pero todos esos factores que les acabo de nombrar afectan directamente el bolsillo. Y cuando ustedes estén pronosticando o desarrollando su proceso del proyecto, se van a dar cuenta que cada cosa suma. El sensor, la maqueta,
el actuador, ¿sí? Por eso los puse en grupos de dos. Primero para que no peleen, segundo para que se apoyen y tercero para el bolsillo. Porque un trabajo individual sí siempre es plata. Y más si no tienen Arduino, ¿cierto? Ya con el Arduino, el actuador y la maqueta, fácilmente van más de 100.000 pesos. ¿Sí o no? En caso de que no tenga el sensor. Si van a comprar un brushless, más, ¿no? Y creo que entre los proyectos que me habían mostrado había uno que tenía 2 brushless, entonces necesita doble. Y aparte comprarle el puente H para cada uno. Todo eso suma, ¿sí? Entonces, eso aquí uno a nivel de escala universidad, pues va haciendo la escala y esa relación costo-beneficio va aumentando. Ahora a nivel industrial, donde ustedes cotizan a un valor y claramente las empresas, Siemens, Allen Bradley, bueno, cualquier empresa, siempre que es con industria, cobra más de lo que aparece en la cotización. ¿Ah? Cobran, llamémoslo así. Sí. No, y le cobran desde la salida de la fábrica. ¿Sí? Transporte, o sea, ahí no le rebajan nada, ¿sí? 4 por 1000, el IVA, o sea, bueno, todo eso que, digamos, uno se ahorra haciendo la compra por internet y cotizando a un independiente, cuando se paga por la empresa es diferente. Hay que hacerle casi por el 30% más del valor. Entonces, claramente, ese es un factor bien importante. Si ustedes algún día llegan a irse por el lado de la gerencia de proyectos, ¿sí? En las empresas en las que ustedes van a trabajar, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque ahí es donde uno entra a discutir mucho con el ingeniero industrial, porque ellos son los jefes en las empresas. Entonces, hay que sustentar muy bien eso cuando ustedes vayan a aplicar el desarrollo de proyectos, porque créanme que son factores bien importantes para el desarrollo del el funcionamiento del sistema. ¿Va? Vamos entonces a ver rápidamente esta lámina y ya vamos a entrar con lo que es el diseño de controladores. La siguiente clase les pido el favor que traigan calculadora, todos. ¿Listo? Porque vamos a hacer unos cálculos. Profe, ¿en el celular lo puedo hacer? Sí, claramente. El problema es que el celular no lo puedo sacar en un examen, ni en el quiz. ¿Sí? Entonces, traigan calculadora para que, pues yo sé que es fácil y sencillo, multiplicaciones y divisiones, pero a veces se complica. ¿Listo? Entonces traigan calculadora porque vamos a empezar a diseñar controladores. ¿Cuáles vamos a diseñar de primero? Los clásicos, que es el de Ziegler-Nichols. ¿Sí? Aquí el tuning, el bloquecito de tuning que utilizaron, no lo vamos a ver. ¿Sí? Eso no, al menos conmigo no. Pero vamos a hacer diseño de controladores, pero matemáticamente y llevados a la implementación y con funciones de MATLAB. Y luego sí, hacemos diferentes variaciones aquí directamente en el tablero. Pero para eso necesito calculadora. Una pregunta, y el ejercicio que está ahí sí como un túnel, ¿sí? El que usted colocó aquí, porque usted aunque eso no tiene que modificar las variables. No, es que esto, Sí, ya. es que este es un pseudocódigo. ¿Sí? Ese es el pseudocódigo de cómo sería en un microcontrolador. Estas dos variables son para inicializar. Variables vacías y que usted va a ir llenando. ¿Cierto? El error, claramente esta señal la requiere. El set point lo coloca usted manual. ¿Cómo? Como usted desee. A mí me encantaría, ¿no? Que fuera como en la industria, que yo meta el set point en un teclado matricial. Eso sería lo ideal. ¿Sí? Profe, pero es que no lo quiero hacer por ahí, sino lo quiero meter aquí en el computador. Bueno, usted le coloca el set point en el computador. ¿Listo? La señal del sensor todo el tiempo la va a estar mirando, porque el sensor va a estar tomando la data. ¿Sí o no? Dependiendo de qué, no sé, el del líquido. Aquí si el líquido está acá, el sensor está tomando un valor. ¿Cierto? Si el líquido sube, el sensor va a estar tomando un valor. Y va a ir ¿qué? Almacenando esta variable. ¿Sí o no? Como tú ya conoces la función de transferencia, ¿cierto? Del sistema, nosotros vamos a poder diseñar matemáticamente estas constantes. Es lo que les voy a enseñar.
¿sí? Vamos a hacer dos métodos, si no lo podemos hacer por método, lo vamos a hacer utilizando una función de MATLAB y vamos a obtener las constantes Kp o Ki o Kp, Ki y Kd en el caso de que vayan a ser un PID. ¿Listo? Pero cuando usted vaya a implementar el controlador y le dé run a la primera vez, el sistema no le va a regular ahí el valor exactico. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Ver cómo se comporta el error y a partir de ahí empieza a ajustar manualmente las constantes para el tiempo real. En simulación, si todo lo hacemos en MATLAB, pero en tiempo real, esas son las constantes que hay que ir variando. Entonces, si el error disminuye, pues aumentémosle aquí Kp y verá que el error se va a hacer más pequeñito. Pero ¿qué pasa si le aumento aquí un poquito Ki? Mire, ya, llegó 0. Listo, déjelo ahí quietico y ya. Y miramos luego la pared 0. ¿Sí? Ya, eso es. ¿Estamos? ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Qué es lo que deben implementar ustedes? Aquí luego. Si se dan cuenta, pues todo es el controlador, la sum. ¿Listo? Yo le voy a compartir el día de hoy. Por favor, que me regale un mensajito por el correo, porque es que de tanta cosa a veces se me olvida. Que me regale un mensajito del correo. Profe, porfa, compártanos el código del controlador. Yo lo tengo y se los paso para que tengan una idea de cómo programarlo. ¿Listo? O de hecho, creo que lo tengo por acá a la mano y una vez para que le tomen foto. ¿Listo? De igual manera se los comparto. Un segundo. Un segundito, que esto es súper importante. Se prima y toma foto y cambia cámara. Aquí la primera. Pues dame foto. No, pues arriba y con una camarita. Por eso. El 18F tiene la misma. Es igual de grande que el Arduino. Lo que pasa. No, para programación. No, es que no se ahorra la pereza. No, regálame un mensajito porfa del correo. Y yo apenas lo vea, se lo envío de una vez, no lo tengo acá. Para que lo cheque. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar ya a partir de ese momento y la siguiente clase es a diseñar los controladores. ¿Listo? ¿Cuáles controladores? Pues los controladores proporcional, integral y derivativo. ¿Listo? Pero entonces, fíjense que en todo proceso nosotros vamos a tener una variable. ¿Sí? Por eso me interesa ir revisando y conociendo cuál es la maqueta que ustedes van a hacer para que vayan definiendo la variable. Dependiendo de la variable deben definir el tipo de sensor. ¿Sí o no? Y ahí viene la pregunta, profe, ¿cuál sensor compro? ¿Cierto? Porque a veces hay que mirar cuáles se encuentran acá donde... Sí, en el segundo piso, en el sitio, no me acuerdo el nombre. Sí, y en caso de que no lo tengan ahí, pues de pronto buscar con sus compañeros y en caso opción C de que sus compañeros no tengan acá en usted, mandarlo a pedir, ¿no? Pero normalmente casi todos los sensores que trabajamos acá para los procesos están ahí, ¿sale? Pero es una pregunta bien importante, ¿qué tipo de sensor voy a utilizar? Porque dependiendo del sensor es la precisión en el proceso, eso sí tengo la porcentaje. Entonces, estos dispositivos, estos controladores, ¿cierto? Se desarrollan sobre directamente el proceso, pero antes el controlador va a actuar ¿sobre qué? Sobre el actuador, ¿no? Recuerden que va a ir directamente sobre el actuador, lo acabamos de ver, eso es bien importante. ¿Por qué sobre el actuador? Porque el actuador es el que va a cambiar la variable que nosotros estemos midiendo. ¿Cómo la cambia? Fíjense, ¿cómo la cambia? Si el controlador se ve muy colgado,
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a amplificar la señal. ¿Sí? Si yo le coloco un integrador, pues la integro. Si le coloco un derivador, la derivo. Y si combino esos tres, que se supone que es el mejor, voy a colocar un proporcional integral derivativo. Pero vuelvo y les digo, no hay empanada gratis. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Claramente, el PID es el mejor, es el que me va a dar mejores respuestas. Pero cuando se vaya a implementar, es el más difícil de implementar. ¿Sí? O sea, ahí hay un desnivel, ¿no? ¿Cuál es el más fácil de implementar? El P, que es una multiplicación, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Es el de peor comportamiento. Entonces, si se dan cuenta, no hay lonche gratis. ¿Qué queremos nosotros? Mi recomendación. ¿Cuáles se comportan bien? Un PI y un PD. Ya a caso extremo metan el PID, pero pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué es el PID? El PID es proporcional integral derivativo, ¿cierto? Tenemos que irnos directamente al concepto de cálculo 1 y cálculo 2. ¿Qué es una integral? Ganar 8 puntos. El área bajo la curva, ¿sí o no? Es decir, hacer una sumatoria, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo van ustedes a programar una integral en un DSP? A punta de sumas, ¿sí o no? ¿Estamos? O le van a meter ahí integral int. No, eso no existe, ¿sí o no? En DSP. Estoy suponiendo que hay un DSP o una Raspberry o algún dispositivo como un microcontrolador. ¿Sí o no? La derivada. ¿Qué es la derivada? La herramienta reportada. La tasa de cambio. La tasa de cambio. ¿Cómo programan eso? Dividiendo, van a dividir ahí. Una derivada que es un diferencial, ¿cierto? Entonces se hace con restas. ¿Sí me voy a entender? O sea, en el micro, en el PIC, ¿sí? Allá no van a meter como las calculadoras, int, dep, ¿sí o no? Porque no le va a entender. Ahí lo que tienen que es hacer multiplicaciones, sumas y restas. No es más en el código. Entonces, por eso les digo, para mí, en mi experiencia, lo más fácil de implementar es un PI o un PD. Ya si quieren mayor precisión y el sistema les controla y necesitan hacer el PID, adelante, metan el PID. Pero claro, con el PID van a tener mejores resultados, pero en el código se la van a ver verde. ¿Sí? En el código van a tener que hacer más líneas de programación. ¿Listo? Entonces, la idea con esto, ¿cierto? La idea con esto es que el tipo de controlador a emplear debe diseñarse con base en la naturaleza de la planta y las condiciones operacionales. Por eso está yo que les dije, van a ir a YouTube y quieren una planta y la quieren copiar, háganle, adelante, que claramente cuando lo traigan aquí al sistema es diferente, ¿sí? Es totalmente diferente, ¿por qué? Por los puntos de operación que yo les estoy pidiendo, que normalmente en YouTube no es lo mismo, ¿cierto? Las perturbaciones que le vamos a meter, en los valores deseados, la escala del rango que les estoy pidiendo, ¿sí? O sea, la planta, estoy hablando de la planta, la quieren mirar en YouTube y traer acá, adelante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diseño del controlador, que es lo que ustedes van a salir fuertes y van a ver en la materia, control inteligente, ¿cierto? El diseño de controladores se adecua directamente es a la planta, ¿listo? Entonces, esa parte es bien interesante. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer en clase? Es la siguiente diapositiva. Todo esto se resume y es un criterio que ustedes como ingenieros deben tener, ¿sí? La comparación de controladores. Esto es lo que vamos nosotros a hacer. ¿Cómo saber cuál controlador es bueno, cuál controlador es malo? ¿Sí? ¿Por qué escogí ese controlador? ¿Por qué no escogí el otro? ¿Sí? ¿Por qué implementé un PI, un PD, un PID? Pero no es porque no, pues profe, hoy amaneció el día soleado, pues como está bonito el día y el PID es el mejor, pues diseñé un PID, ¿no? ¿Sí? Ustedes se están formando para ser ingenieros. Entonces, esto es un criterio que ustedes deben manejar. ¿Listo? Y es la comparación de diferentes controladores y con respecto a la salida, observar el comportamiento.
¿Qué observa uno a la salida de una respuesta? Estabilidad, una, que es, la estabilidad la podemos resumir como ¿qué? Error en estado estable, 0, ¿cierto? ¿Qué más? Si el sistema es amortiguado, quiere decir que tenga muchas oscilaciones, ¿es bueno o es malo? En la mayoría de los casos es malo, ¿por qué? Porque esa montaña rusa, ¿cierto? Puede hacer que el sistema se inestabilice, ¿sí o no? Correcto. Entonces ese es un problema del PI. El PI, cuando ustedes le colocan un proporcional integral, el sistema empieza a hacerle esto. Y sí se estabiliza, pero se demora un buen rato. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra característica vemos? ¿Cómo se llama esa curvita hacia arriba? Sobreimpulso, o en inglés, overshoot. ¿Cierto? Van dos características. Error en estado estable 0 y un overshoot. Parámetro de diseño, ingenieros, para que lo tengan en cuenta. Normalmente se recomienda que el overshoot sea inferior al 20%. ¿Listo? Overshoot inferior al 20%. Y ese es el parámetro de diseño que yo cambio en el examen. Tienen la misma planta. Overshoot del 20, 22, 24, 25. Error en estado estable le coloco 1, 0,5, así. Con la misma planta. Y ya con eso no se pueden copiar. Porque el controlador va a ser diferente. ¿Sí me van a entender? Entonces, esa parte es bien interesante. Porque son parámetros de diseño para ustedes. Llevamos dos. Error en estado estable 0. Overshoot inferior al 20%. ¿Qué otra? Tiempo de subida. El tiempo de subida. ¿Qué es el tiempo de subida? Es la primera, no. Tiempo de subida es el tiempo que tarda en tocar por primera vez el valor deseado. ¿Sí? O sea, arranca en 0,0 y empieza a subir. ¿Cierto? Hagan de cuenta que el set point está acá. Apenas la señal de salida toque ese valor deseado, ahí se mide el tiempo de subida. ¿Listo? Tiempo de subida. Es la primera vez que la señal de salida toca el valor deseado. ¿Listo? Parámetro número 3. Overshoot, tiempo de subida, tiempo de establecimiento. Cuarto parámetro, tiempo muerto. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el tiempo muerto de nosotros en simulación? 0. Hay que ponerlo en 0 para todos los casos. Tiempo muerto es 0. Ojo, tiempo muerto 0 en simulación, ¿cierto? Porque sus plantas, por naturaleza, van a tener tiempo muerto, pero va a ser tan pequeño que ustedes se van a dar cuenta que ni siquiera lo ven. ¿Listo? A menos de que alguien vaya a hacer temperatura, que ahí sí, el sistema es así. Pero es por la naturaleza de la variable. ¿Listo? Llevamos 4. Tiempo muerto, tiempo de subida, overshoot y error en estado estable. ¿Sí o no? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Quinto, tiempo de asentamiento. Más o menos por ahí va. Tiempo de asentamiento. ¿Es el tiempo que qué? Es el tiempo que se demora en estabilizarse. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos las curvitas hasta que pum, llega más o menos al 5% y ya se considera el tiempo de asentamiento. ¿Listo? Con esos 5 parámetros que yo les acabo de nombrar, ustedes deben ver ¿qué? La salida. Y decir, mi controlador es mejor, es peor, por esto, esto y esto. Si el controlador cumple esos 5 parámetros que ustedes acaban de ver, claramente es un gran candidato para llegar a ser implementado. Pero si ustedes tienen el controlador y tiene un overshoot del 30%, tiene error en estado estable, el tiempo de subida es más de 10 segundos, pues claramente uno dice, oye, esto no está bien, ¿no? Hay algo que se puede mejorar. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vayan a seleccionar un controlador, de hecho esta comparación, grábense de este esquema de control, porque ese es el que vamos a utilizar durante todos los cortes, ¿cierto? Para aprender a comparar los controladores. Yo en los trabajos les voy a pedir, compare un P, PI, PD, PID, y aquí lo van a hacer así en paralelo, tal cual. ¿Sí? Aquí, ¿esto qué es? El único elemento que no hemos visto. Elemento en electrónica digital.
múltiples entradas, una única salida, ¿cómo se llama? Multiplexor. ¿Sí o no? Es el único que hemos visto. Ahí, a ver, vamos a hacer el repaso. El primero ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un step. ¿Sí o no? Los triangulitos donde le tengo KP, KI, KD, las ganancias. ¿Cómo se llaman? Gain. Allá lo van a encontrar como gain. ¿Cierto? El integrador y el derivador, allá aparece el nombre. ¿Sí o no? Ese ya lo hemos visto, que es el sumador. Profe, pero es que en el que vimos solo venían dos. Bueno, dele doble clic y agréguele un más. ¿Sí o no? Ese ya lo hemos visto, ¿qué día? ¿Sí o no? Función de transferencia. Este lo vimos. ¿Sí o no? Y aquí, ¿qué nos faltaría? No, acá. Ahorita no puedo porque es un televisor. Me sale caro el chiste. Pero acá, ¿qué colocamos? En paralelo, el de sacar las gráficas bonitas. Ah, el que lo manda a mandar. El que la manda a MATLAB, ¿cómo se llama? No, ese es el nombre que trae por default. ¿Cuál? Tuber Space, es el nombre del blog. Entonces, vamos a anotar los nombres de esos porque ese es súper importante. O sea, ese es, por eso terminamos el día de por qué. Y ahorita tenemos la atención abajo. Vamos a anotar los bloques, los nombres de los bloques que van a utilizar para hacer esa simulación. ¿Listo? Primero, el step. ¿Sí o no? Los bloques triangulares. Gain. Se los estoy poniendo tal cual, ustedes los van a encontrar en Simulink. ¿Sí o no? Luego, si van a implementar, fíjense que el proporcional no necesita nada. ¿Sí? Mientras nosotros dos sí tenemos que, ahí está, derivador, el integrador, el punto de suma, pero el punto de suma tienen que colocarle uno de más, ¿cierto? Ahí deben darle doble clic y colocarle uno de más, porque por default viene 2. Y si van a implementar un PID como el de la imagen, requieren 3. ¿Sí o no? Es un sumador, así aparece. Suma. ¿Dónde lo encuentran? En Match Operation. ¿Listo? Luego viene la función de transferencia, ¿no? Transfer. FCN de function. Transfer function. ¿Listo? Luego viene el MUX. ¿Listo? Así tal cual lo encuentran. MUX. Ojo, el MUX por default viene tal cual lo están viendo ahí en la imagen. Por 2. Pero resulta y pasa que ustedes en sus trabajos, en sus quizzes y en el examen van a comparar 4 hasta 5 controladores. ¿Sí? Entonces, como van a comparar 4 o 5 controladores, deben darle doble clic al MUX y le colocan el número de entradas que quieren. ¿Listo? 4, 5, 2, 3, las que tengan ahí a la mano. ¿Sale? ¿Estamos? Luego tenemos el último que es ¿qué? El scope. ¿Cierto? Pero para que ustedes se ahorren plata, ¿cierto? Y no gasten tanta tinta, vamos a exportar eso a tu Workspace. Y lo colocamos donde? Paralelo. ¿Sí o no? De acá. De aquí sacamos un puntico y le colocamos acá tu Workspace. ¿Listo? Y ahí ya vamos a MATLAB y lo podemos sacar. ¿Listo? Y con esos podemos hacer el diagrama que están haciendo ahí. ¿Listo? Ese diagrama es bien importante porque es el que vamos a utilizar en el primer corte para comparar los controladores. El diseño de controladores y las plantas que nosotros vamos a trabajar. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría ahí con lo que vimos en la clase anterior? Aquí pues por diseño, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les enseñé a crear el área? ¿Cierto? Seleccionamos, creamos el área y abajo aparecen 3 punticos. Y con los 3 punticos le damos crear área y aquí en la parte superior se nos activa el script para colocar, no sé, el tipo de controlador. Control P, abajo, Control PID y se va haciendo bien ordenadito. ¿Sí? Eso les va a ayudar a ustedes a entender
lo que se está haciendo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la siguiente clase que vamos a hacer, les voy a dar una abrebocas teórico muy corto porque necesito que empecemos a practicar de lo que es cada controlador. Y luego vamos a ver los dos métodos. Singer-Nichols por lazo abierto, lazo cerrado y aplicamos matemática. Y una vez lo tenemos en matemática, lo llevamos a ¿qué? A simulación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Recuerden hoy de 3 a 4, de 3 a 4 voy a estar en la oficina para las asesorías del proyecto. ¿Listo? Porque ya el tiempo apremia. ¿Vale? Nos vemos la... Ay, espérame,